Buenas noches, amados hermanos. El Señor les bendiga. Y pidámosle, al iniciar este momento, cuando juntos nos reunimos espiritualmente en torno a su palabra, pidámosle que nos dé el regalo de ser alimentados por ella, ser instruidos, ser impulsados a vivir para glorificar su santo nombre. La iglesia reunida de esta manera virtual, pero con fuerza en torno a una unidad espiritual, a nuestras convicciones, en torno a nuestra iglesia local. Inclinemos el rostro y vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das en este instante desde nuestros hogares de estar reunidos como iglesia local en torno a la predicación de tu bendita palabra. Te pedimos que en esta noche nos permitas, nos des el regalo de ser alimentados por ella, que toda distracción, Señor, quede a un lado, nos permitas estar centrados en la exposición, en el texto que vamos a estudiar, Señor amado. Dale al predicador la capacidad de tener una línea de predicación que exponga como debe ser tu texto, el texto que surge en esta noche en torno al Evangelio de Juan. Y oro por mis hermanos que les permitas estar con toda esa atención, amado Rey, y que dirigidos por tu Santo Espíritu puedan vivir para tu gloria en torno a la verdad que surge de tu palabra. Gracias te damos, Señor. Te oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, antes de iniciar la exposición de su palabra, vamos a entonar un himno, todos juntos desde nuestros hogares. Himno 329, Fuente de la vida eterna. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonado por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad y puro amor, nos ampare tu presencia, oh bendito Salvador. Amén. Amados hermanos, en Juan capítulo 3 hemos estudiado el encuentro que se realizó en torno a nuestro Señor Jesucristo con la persona de Nicodemo. Y vimos cómo a través de ese encuentro, de esa entrevista, nuestro Señor Jesucristo exponía a este hombre que era un maestro de la ley, le exponía la verdad de la necesidad de nacer de nuevo para pertenecer, para entrar en el reino de Dios. Y veíamos hacia el final del estudio anterior que tuvimos en torno a este encuentro entre Nicodemo y nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor le dice en el versículo 11 al 13 del capítulo 3 de Juan,
de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y que lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En torno a este encuentro que tiene nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo, es muy interesante ver cómo en los primeros 11 versículos el Señor Jesucristo ha expuesto esta realidad de que nada puede hacer Él en torno a nacer espiritualmente. Nada puede hacer Él en torno a entrar en el reino de Dios. Es una obra que solo depende de Dios. Pero a partir del versículo 12 en adelante, a partir mejor del versículo 11 en adelante, el texto del Evangelio de Juan se centra en exponer la responsabilidad que tiene el hombre en torno a responder a la verdad del mensaje del Evangelio. Es muy reiterativo en las Escrituras ver cómo continuamente se nos expone la realidad de la soberanía de Dios en torno a la salvación, de quienes serán salvos, pero también casi que inmediatamente se nos expone la responsabilidad del hombre en torno a el mensaje del Evangelio. Y esto es precisamente lo que va a suceder aquí hacia el final de la entrevista, de esa reunión de Nicodemo con nuestro Señor Jesucristo. Después de que el Señor ha expuesto la única manera en que el hombre puede nacer de nuevo, puede entrar en el reino de los cielos, el Señor Jesucristo va a exponer la obra que va a realizar. En otras palabras, Nicodemo le ha sido expuesto, le será expuesto quién es Jesús y también le será expuesto la obra que él venía a realizar, y Nicodemo tenía la responsabilidad de dar una respuesta a esta verdad que surgía de la bendita palabra del Señor. Y Nicodemo tenía que tomar esta respuesta y adquiría mucha más relevancia por lo que vemos que hace nuestro Señor Jesucristo en el versículo 13 de este Evangelio de Juan en su capítulo 3, que básicamente lo que expone nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo es que expresa quién es Él. Jesús expresa que es el Mesías prometido. Mira lo que dice el versículo 13 de Juan capítulo 3. Dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora, lo que encontramos aquí es una expresión de la mesianidad de nuestro Señor Jesucristo. Venir del cielo, la expresión el Hijo del Hombre, claramente eran pasajes que un maestro de la ley, es más, que cualquier judío podía entender que hacía referencia a la profecía que se encuentra en el libro de Daniel, la profecía de el rey que venía de los cielos. En Daniel capítulo 7, versículo 13, nosotros vemos esta profecía que los judíos bien conocían, y mucho más Nicodemo siendo un maestro de la ley. Dice la palabra del Señor en Daniel 7:13: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Esto era claro, tan claro era que estos términos de ese rey que venía del cielo, este hijo de hombre, claramente llevaría la mente de un judío a este pasaje de Daniel 7. Claramente estaba en la mente de los judíos esto que nosotros, por ejemplo, vemos que cuando al Señor Jesucristo se le hace el juicio en el Sanedrín, precisamente el Señor expone quién es Él ante la pregunta del sumo sacerdote si Él era el Cristo. El Señor Jesucristo expone este pasaje de Daniel 7. Mira, esto lo encontramos en Mateo capítulo 26, versículo 63. La palabra dice del Señor dice: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y el Señor Jesucristo en ese contexto expresa la profecía de Daniel, o sea, claramente haciendo una referencia a su mesianidad.
Así que claramente cuando el Señor Jesucristo en este versículo 13 de Juan capítulo 3 le expone a Nicodemo estas palabras: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Está exponiendo delante de Nicodemo quién es Él. Él es el Mesías prometido y Él va a tener que dar una respuesta a esa verdad de aceptar o rechazar dicho mensaje. Y es por eso que, habiendo expuesto directamente a Nicodemo quién es Él, en medio de esta conversación, el Señor Jesucristo entra a exponer la obra que Él venía a realizar. Leamos el versículo 14 al versículo 15 de Juan capítulo 3. Este es el final de la entrevista que tiene nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo. Juan capítulo 3, versículo 14 y 15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí, en torno a estas palabras que le da nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, que es la exposición de la obra que Él viene a realizar, como alguien expresó, esto es como el Evangelio ricamente resumido en pocas palabras. Después de expresarle quién es Él, ahora le expresa su obra. Aquí, en estas palabras del Señor Jesucristo, es importante ir al contexto del momento histórico que trae como ilustración de su obra nuestro Señor Jesucristo, cuando dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es importante ir de a dónde surge este pasaje histórico que el Señor toma para ilustrar la obra que iba a realizar. Este pasaje se encuentra en Números capítulo 21, versículo del 4 en adelante. Es importante que vayamos y leamos este pasaje. Coloca un separador en Juan capítulo 3. Números capítulo 21, versículo del 4 al 9. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Este es el pasaje que el Señor Jesucristo expone como ilustración en torno a la obra que Él realizaría. Y el contexto es el siguiente: el pueblo peregrinaba a través del desierto a causa de su incredulidad, pues no habían confiado en Dios y por lo tanto no habían entrado en el reposo que el Señor les había prometido, la tierra prometida. Y a causa de esa murmuración que surgió entre el pueblo, Dios envía serpientes que los mordiesen como castigo. Le llama serpientes ardientes la Escritura, porque la mordedura de estas serpientes era letal. Les subía a quien mordía altas fiebres que empezaban a surgir, y imagínate lo que sucedía en medio de un desierto con esas altas temperaturas, y que las personas les sufriera altas fiebres en medio de ese peregrinaje por el desierto. Todo el que era mordido estaba sentenciado a morir de una manera terrible. No más imaginarse esa combinación de ese calor extremo del desierto con la fiebre que subía es algo tremendo.
conscientes del por qué les acontecía esto, como vemos en el pasaje, vienen a Moisés y le piden que ore a Dios para que Dios pueda librarlo de esta situación que están viviendo. Y nos cuenta la palabra del Señor que Dios les provee en su misericordia, en su gracia, la manera, la forma en que podrían ser salvos. ¿Cuál fue esa forma? ¿Un brebaje mágico que sirviera de antídoto? ¿Una oración especial de Moisés que los sanara? ¿Un procedimiento quirúrgico para sacar el veneno? No, Dios manda construir una serpiente de bronce y que sea levantada en un asta para que todos pudieran verla, y aquel que creyera a esa provisión que Dios había dado para que fuesen salvos, mirando a esa serpiente, confiando en lo que Dios les había dicho, entonces podrían vivir, no morirían. El Señor les daba el regalo de la vida. Ahora, en torno a esta provisión que Dios había dado, alguien sin duda, tal vez allí, habiendo sido mordido por alguna de estas serpientes y a lo que Moisés había hecho y les había señalado, podría señalar: ¡qué ridícula solución! ¡Qué ridícula solución! Más bien busquemos una pócima, un procedimiento para salvarnos de la muerte, podrían llegar a pensar algunas de estas personas. Pero esa era la forma en que Dios había determinado que fuesen salvos. Preguntémonos en fondo, en lo profundo, ¿cuál era la forma que Dios les había proporcionado para ser salvos? ¿Mirar a la serpiente? La respuesta es no. La forma era creer en la provisión que Dios había dado, creer en Dios. Aquellos que miraron a la serpiente creyendo la palabra de Dios fueron sanos y vivieron. Muchos seguramente desecharon estas palabras, no creyeron y murieron tratando de encontrar ellos la fórmula que les pudiese dar vida. Así que el Señor Jesucristo, cuando va finalizando esta conversación con Nicodemo, le trae a memoria a Nicodemo un evento donde el confiar en Dios fue la diferencia entre vivir o morir. Y él ha traído esta ilustración de esta historia en torno a la obra que él llevaría a cabo. Es importante preguntarnos si en algún momento Nicodemo, tal vez estudiando esta historia de la serpiente de bronce, no se habría llegado a preguntar tal vez con otros judíos, ¿por qué esa manera tan rara que Dios había determinado para salvar a ese pueblo? ¿Qué enseñanza traía esa manera tan extraña que Dios había determinado para que esas personas que fueron mordidas por esas serpientes fueran salvos? Esto tenía toda una intención dentro de la providencia de Dios en el plan de redención. Les enseñaba al pueblo a que debían confiar en la provisión que Dios les diera, por más difícil que fuera para la mente de ellos poder llegar a aceptarla. Este es el peso que tiene la historia de la serpiente de bronce y debería haber quedado como una enseñanza plasmada en el corazón del pueblo. Como Donald Carson expresa, por la provisión de Dios, la nueva vida fue concedida con gracia a estos que habían sido mordidos por la serpiente. Carson se pregunta, ¿por qué entonces debería pensarse que es tan extraño que por la disposición de este mismo Dios haya nueva vida espiritual, de hecho, vida eterna? Como dice una vez más el pasaje, versículo 14 y 15 de Juan 3, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo se le presentaba ahora el mensaje del Evangelio, pero en su ser, y este es el punto y de allí la ilustración que trae nuestro Señor Jesucristo, en su ser seguramente se libraba una gran lucha,
Porque los judíos esperaban que cuando el Mesías apareciese, lo hiciese con poder y gloria para ser exaltado y honrado por los hombres. Pero el Señor Jesucristo, claramente habiéndole expuesto en el versículo 13, ¿quién es Él? El Mesías prometido, el cumplimiento de la profecía de Daniel. Después de haberles expuesto esto, les señala su obra, aunque hay un gran choque sin lugar a dudas en la mente de Nicodemo, al Señor Jesucristo al traerle este momento histórico del plan de redención, de la historia de la redención. Nicodemo debería recordar que si hay alguna enseñanza que trae este momento histórico de las personas que vagaban el desierto, mordidos por las serpientes, y la provisión, la manera en que Dios había dado para que fuesen salvos, le debía haber enseñado que se debe confiar en la palabra del Señor, por más difícil que fuese aceptar por el contexto, por lo que ellos pensaban que sucedería con la venida del Mesías. El Señor Jesucristo, en vez de venir para ser honrados, servidos por los hombres, el Señor, el Mesías prometido, viene para morir por su pueblo, para morir y reconciliar al hombre con Dios. El Señor Jesucristo le está exponiendo a Nicodemo una obra muy diferente, pero en medio de dicha expresión señala profundas verdades que aquel que es salvo debe tenerlas muy en claro. Este versículos 14 y 15 de Juan capítulo 3 encierra profundas verdades que el creyente debe entender en torno a la obra que nuestro Señor Jesucristo lleva a cabo. El Señor le dice a Nicodemo que es necesario, y es necesario porque el hombre nace y transcurre su vida sentenciado, así como aquellos que habían sido mordidos por esta serpiente estaban sentenciados a morir. Todos los hombres nacemos en dicha condición, sentenciados a perdernos eternamente, a destruirnos eternamente. Esta es la expresión de que es necesario lo que se indicaba. Sin creer en la provisión que Dios había proporcionado, las personas caminan a una perdición eterna. La única posibilidad, y de allí la palabra es necesario, la única posibilidad es que el hombre deposite su confianza en la provisión que Dios ha dado. La misma necesidad que tenían los israelitas en el desierto. Ellos debían creer, y el hombre debe creer, confiar, tener fe en la solución que Dios ha provisto. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Por eso la expresión así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario porque lo que era imposible para nosotros, Jesús, por medio de su vida, su muerte, su resurrección y su exaltación, lo hace posible. Reconciliarnos con Dios, tener vida eterna. Por eso este pasaje dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo, porque Él mismo es la resurrección y la vida, y los que están unidos a Él tienen vida con Él juntamente. Pero vida eterna es una expresión muy rica. No solo se centra en expresar una continuidad en el tiempo. Vida eterna expresa calidad de existencia, porque lo que se ofrece no es una continuidad en el tiempo, en la existencia, porque aún los condenados van a existir eternamente, pero en un estado miserable de castigo, de confusión, de tinieblas. Vida eterna es la expresión de estar unidos eternamente en una relación de amor, de amistad con nuestro Dios. Es calidad de existencia, como muchos lo han señalado. Nicodemo entonces estaba siendo desafiado a mirar a Jesús para ser salvo.
de la misma manera que a los antiguos israelitas se les había ordenado a confiar en la provisión que había traído Dios. Como dice J.C. Ryle, creer no es ni más ni menos que mirar con el corazón. Todo aquel que miraba a la serpiente se curaba. No importaba cuán enfermo estuviera ni cuán débil fuera su mirada. Igualmente, todo aquel que mira a Jesús por fe recibe el perdón. No importa cuán grande hayan sido sus pecados y lo débil que sea su fe, señala Ryle. La entrevista con Nicodemo y estas gloriosas palabras que hemos estudiado en estas dos últimas enseñanzas, en la enseñanza anterior y lo que llevamos hasta este momento en esta enseñanza, esta entrevista y todas esas riquezas que el Señor ha dado, terminan aquí en el versículo 15 de Juan capítulo 3. Los versículos 16 al versículo 21 es una reflexión que realiza el evangelista, que realiza el apóstol Juan en torno a las palabras, a la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo ha dado a Nicodemo. Ahora, yo soy consciente que hay muchos exegetas bíblicos, muchos teólogos que llegan a afirmar que la entrevista con Nicodemo, más bien que las palabras del Señor Jesucristo se extienden más allá del versículo 15, pero realmente esto no tiene mucho peso por esta situación. En los pasajes que vienen después del versículo 15, en los versículos de 16 al 21, se repite continuamente la expresión Dios, y nuestro Señor Jesucristo rara vez se refirió al Padre como Dios. También aparece la expresión Hijo unigénito, y esta no es una expresión que nuestro Señor Jesucristo hubiese utilizado para referirse a sí mismo, pero sí era una expresión que el apóstol Juan utilizaba para hablar acerca del Verbo encarnado. Así que lo más posible es que el versículo 16 al 21 sea una reflexión en torno a la entrevista entre Jesús y Nicodemo, una reflexión que tiene el evangelista. Y es maravilloso poder ver lo que el apóstol Juan reflexiona sobre estas enseñanzas que Jesús le ha dado a Nicodemo. Nosotros podemos ver que el apóstol Juan, en medio de esta reflexión, que vuelvo y repito, está del versículo 16 al versículo 21, inicia casi que repitiendo las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo en la entrevista con Nicodemo que encontramos en el versículo 15. Leamos el versículo 15 de Juan capítulo 3. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Juan agrega algo que lo ha impactado en medio de su reflexión de lo que acontece, en medio de la reflexión de ese teólogo ya viejo como es Juan cuando escribe el Evangelio en torno a la obra de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que ha impactado al apóstol Juan y que vamos a ver reflejado en el inicio de esta reflexión. Es el amor de Dios. El amor de Dios es lo que vemos como agregado en medio de esta repetición de lo que el Señor Jesucristo ha dicho en el versículo 15. Leamos el versículo 16 de Juan capítulo 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera inicia el apóstol Juan esta reflexión, lo cual resalta el grado extremo del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Unas criaturas rebeldes de dura cerviz que desprecian a Dios a tal punto de preferir dar culto a la criatura antes que al Creador. Es sobre dichas personas que Dios envía a su amado y a su único Hijo para venir, ser despreciado, humillado y asesinado en una cruz, para que muchos de aquella raza caída sean salvos. El amor de Dios fue una verdad que estuvo siempre
presente, impactando la vida del apóstol Juan. Esto lo podemos ver no solo en su evangelio, sino en las epístolas que él escribe. El amor de Dios era un combustible que impulsaba la vida del apóstol Juan, y esto lo podemos ver reflejado en sus escritos. Por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 4, versículo del 9 al 10, se nos expresa en esta primera epístola que escribe Juan: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Es una vez más el Hijo unigénito, el amado Hijo de Dios, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, dice Juan, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, señala Juan en 1 de Juan 4, versículos del 9 al 10. Esta era una verdad que impactaba al apóstol Juan, y por eso inicia la reflexión en torno a la obra del Señor Jesucristo, esa obra que le has puesto a Nicodemo. En ese versículo 14 y 15 le inicia resaltando: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin dudas, el amor de Dios es una verdad que nunca, al igual que al apóstol Juan, nunca debería dejar de asombrarnos. Cuenta R.C. Sproul que durante un seminario en los Estados Unidos, un estudiante le preguntó al teólogo suizo Karl Barth: Doctor Barth, ¿cuál ha sido lo más profundo que usted ha aprendido en su estudio de teología? Barth pensó por un momento y luego contestó: Cristo me ama, bien lo sé, la Biblia lo dice así. Los estudiantes, cuenta R.C. Sproul, se rieron de su respuesta tan simplista, pero su risa se tornó algo nerviosa cuando pronto advirtieron que Barth lo había dicho muy en serio. El amor de Dios es un misterio que nos debe impactar y que, como con el apóstol Juan, debe convertirse en un combustible, en un motivante, en un excitador en torno a nuestra vida en pos de la gloria de Dios. El apóstol Pablo, cuando les escribe a los Efesios, les dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y más adelante en esa misma epístola les dice que él ora para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El amor de Dios, que es la manera en que inicia el apóstol Juan esta reflexión en torno a lo que el Señor Jesucristo le enseñó a Nicodemo. El amor de Dios debe ser ese motivante en torno a nuestra vida y no dejarnos de sorprender, de maravillar de dicha profundidad de verdad que siempre será un misterio para nosotros. Algunos teólogos definen el amor de Dios como que Él eternamente se da a otros. Él eternamente se da a otros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Pablo, cuando escribe la epístola a los Romanos, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios. Así inicia la reflexión el apóstol Juan
en torno a la obra de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo. Ahora, cuando el apóstol Juan expresa esta verdad, sin duda era un choque para la mente de los judíos que podían llegar a entender esta realidad de la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos habían asumido que el amor de Dios era exclusivo para ellos, para el pueblo judío. Así que cuando el apóstol Juan señala, de tal manera amó Dios al mundo, está expresando que no es un amor reservado para una etnia en específico. Pero habiendo señalado esto, tampoco es que el apóstol Juan esté diciendo que este amor es para ser disfrutado por cada uno de los hombres que han nacido y nacerán. El mismo versículo nos ha dicho, para que todo aquel que en él cree, para todo aquel que en él cree. Y debemos preguntarnos qué significa creer en Jesús. ¿Qué es creer en Jesús? No es una simple adhesión de afecto a Jesús. En este mismo evangelio ya hemos visto cómo hacia el final del capítulo 2 el apóstol Juan señala que muchos que decían que creían en Jesús realmente tenían una creencia liviana, falsa, no una creencia en Jesús que los llevara a salvación. Estaban maravillados de los milagros que Jesús hacía, pero nada más. Realmente no habían depositado su vida en la persona del Señor Jesucristo. Así que para que todo aquel que en él cree, ese tipo de creencia de la cual habla el apóstol Juan no es cualquier clase de creencia en Jesús. ¿Qué es creer en Jesús de la forma en que Juan lo está afirmando? Voy a ilustrártelo a través de un hecho de la vida real. Se cuenta de un misionero que llegó a vivir en una tribu alejada de la sociedad. Aprendió su lenguaje y se propuso traducir la Biblia en la lengua de esa tribu. Pero adelantado en dicho trabajo, se vio estancado en él porque no tenía una palabra que tradujese la idea de lo que es creer en Jesús, tener fe en Jesús. Y una Biblia que no exprese correctamente esa idea, esa verdad, lo que significa creer en Jesús, pues realmente no es una Biblia. Así que esa traducción estaba incompleta. Se cuenta que pasado el tiempo y con el proyecto estancado por esa situación, un día después de cazar con los nativos y llegar exhaustos a las chozas, un nativo se dejó caer en una de las hamacas y exclamó: ¡qué bueno es dejarse caer! El misionero saltó rápidamente y anotó la frase. En su traducción del Nuevo Testamento podríamos leer este pasaje de Juan 3, versículo 14 y 15 de la siguiente manera: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que se deje caer en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque eso es lo que es creer en Jesús, es dejar caer nuestra existencia, nuestro ser, lo que somos en la persona del Señor Jesucristo. Dejar caer nuestra existencia en Jesús es el corazón de la fe cristiana. Así que ahora que ya hemos entendido lo que gráficamente significa tener fe en Jesús, creer en Jesús, para que todo aquel que cree en Jesús, como expresa el apóstol Juan, lo entendemos ya gráficamente. Ahora pensemos a través de las reflexiones teológicas, cómo teológicamente se expresa lo que es la fe verdadera, la fe que lleva a la salvación. Los teólogos han definido la fe que lleva a la salvación dividiéndolo en tres componentes que se necesitan tener para que sea una fe verdadera. El primer componente es el conocimiento de la obra de nuestro Señor Jesucristo. En latín le llamaron notitia, el conocimiento. Es decir, entender la miserableza de nuestra condición, que estoy destituido de la gloria de Dios y que Dios ha provisto a su Hijo unigénito
como mi Salvador. Ese es el conocimiento. El segundo fundamento en torno a una fe salvadora, como lo expresan los teólogos, es el asentimiento, en latín assensus. Es tener ese conocimiento y tener una aceptación de dicho conocimiento. Creo que es verdad y amo esa verdad. El tercer aspecto que compone una fe verdadera es teniendo conocimiento y creyendo en dicha verdad, amando dicha verdad, es depositar mi existencia en la persona del Señor Jesucristo, en latín fiducia, depositar, dejar caer mi existencia en la persona del Señor Jesucristo. Muchos llegan al primer nivel, conocen, saben la verdad que surge de las Escrituras, pero eso no es tener la fe que el apóstol Juan señala aquí. Muchos llegan tal vez al segundo nivel, conocen lo que creen y lo aceptan como verdad, pero todavía su existencia no ha sido depositada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, todavía siguen pensando en algún tipo de mérito, de circunstancia que debiesen llegar a realizar para entonces poder ser aprobados por Dios. Solo el que conoce lo que cree, acepta como verdad este conocimiento y deposita su vida en Cristo, cumple lo que el apóstol Juan señala aquí como todo aquel que cree en Jesús. Y en el versículo 17 el apóstol Juan dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús no vino a un mundo en un estado neutral, en un estado de prueba. Él vino a un mundo condenado y Él regresará a dar el veredicto definitivo en torno a la existencia eterna de cada uno de los hombres. Pero en su primera venida y en este periodo de tiempo antes de su retorno, la invitación a ser librado de dicho estado atroz está a la mano de aquel que cree en Él. Esa es la intención del apóstol Juan al escribir el Evangelio. Lo hemos repetido muchas veces. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y es por eso que el apóstol Juan, en medio de esta reflexión de las palabras que el Señor ha expuesto a Nicodemo, señala el estado en que se encuentran aquellos que no creen en Jesús. En medio de esta reflexión, después de haberse iniciado maravillado con el amor de Dios, después de haber expresado la promesa de que todo aquel que cree en Él, después de haber visto, analizado lo que significa creer en Él, el apóstol Juan va a entrar a señalar el estado en que se encuentra todo aquel que está desligado de Cristo. Por eso, a continuación señala en el versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todos los hombres nacemos condenados. Todos los hombres hemos transgredido el pacto que Dios realizó con el hombre en el Edén. Y la muerte es nuestro justo pago. Como Melastón expresaba, la sentencia de condenación de Dios pronunciada en el Edén, ciertamente morirá, se mantiene plenamente en vigor y sin revocar contra todo aquel que no cree en Cristo. No es necesaria ninguna nueva condenación. Todo hombre o mujer que no cree se encuentra bajo la maldición y ha sido condenado, termina señalando Melastón. Así que aquel que no cree en Jesús, no les pasa nada distinto del estado en que ya se encuentran. No les pasa nada diferente al estado en que ya se encuentran. Por eso el apóstol Juan dice, ya han sido condenados, ya han sido condenados. Aquellos que no creen en Jesús, la provisión que Dios ha dado para ser salvos,
Siguen en el estado miserable en que nacieron, destituidos de la gloria de Dios, muertos en sus delitos y pecados, hijos de Satanás, hijos de ira, como la palabra del Señor expresa el estado natural de todos los hombres. Es cuando entendemos esto que sin dudas un estado de imperiosa urgencia surge en nuestro ser en torno a todos aquellos que conocemos y que no han dejado caer su existencia sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo atroz en medio de ese afán que surge dentro de nuestro ser, en torno a aquellos que convivimos a diario y que no han depositado su fe, no han depositado confianza, no han creído en la persona del Señor Jesucristo, lo atroz es que muchos a los cuales se les presenta la verdad del Evangelio, esta gloriosa verdad del amor de Dios expresado al entregar a su Hijo para que el hombre sea salvo de su condición miserable. Lo atroz es que muchos desprecian dicho mensaje y uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué no aceptan el mensaje del amor de Dios que es el Evangelio? La respuesta es porque la incredulidad es el punto culminante de la rebelión del hombre a Dios. La incredulidad es el punto culminante de la rebelión del hombre ante Dios. Se resisten incluso a la oferta de la gracia de Dios de la salvación en Cristo. Volvamos a leer la parte del versículo 18 de Juan 3 donde se resalta el estado de condenación. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hemos hablado muchas veces de lo que el nombre de una persona en la cultura del siglo I, en la cultura judía, expresaba. El nombre expresa lo que es en esencia dicha persona. La palabra Jesús viene de dos palabras hebreas. Jehová salva. Es decir, Jesús, la palabra Jesús resume quién es Jesús. Es Dios mismo y la obra que venía a realizar, a salvar el hombre. Cuando el apóstol Juan dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios, está expresando que esa persona está rechazando quién es Jesús y la obra que Él ha venido a realizar. No creen en lo que Jesús dio testimonio de sí mismo con sus palabras y con sus hechos. La incredulidad en Jesús es el pecado imperdonable del cual hablan las Escrituras. Si se desprecia a aquel que es el único camino que conduce al Padre, pues no hay esperanza alguna para aquel que desprecia dicha verdad. Y se llega a odiar tanto la verdad de que no somos los dueños de nuestra existencia, de que no somos los dioses de nuestra vida, que no definimos lo que es bueno y lo que es malo. Se llega tanto a odiar a Dios que su amor, que es el Evangelio, que su amor, que es la entrega de su Hijo amado, es despreciado. Ryle expresa lo siguiente: no hay nada tan ofensivo e injurioso para Dios como rechazar la gloriosa salvación conseguida a tan alto precio por medio de la muerte de su Hijo unigénito. No hay nada tan suicida por parte del hombre que dar la espalda al único remedio que puede curar su alma. Otros pecados pueden ser de color carmesí, sucios y abominables, pero no creer en Cristo es cerrarnos las puertas del cielo y privarnos completamente de Él. Se ha dicho acertadamente que el pecado de Judas Iscariote de no creer Cristo se ha dicho acertadamente que el pecado de Judas Iscariote de no creer en Cristo para recibir el perdón tras haberle traicionado fue mayor que la traición de entregarle a sus enemigos. Sin duda, traicionarle fue un acto de enorme codicia, maldad e ingratitud. Pero no buscarlo después por fe para recibir el perdón
fue no creer en su misericordia, amor y poder para salvar, termina señalando Ryle. El apóstol Juan nos expone esta actitud de soez rebeldía, de no creer al regalo del amor divino, el evangelio, la persona de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan nos lo ilustra de la siguiente manera. Del versículo 19 al versículo 20 leemos de Juan 3. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El versículo 19 en la Nueva Versión Internacional inicia diciendo: esta es la causa de la condenación. La Nueva Traducción Viviente inicia diciendo: esta condenación se basa en el siguiente hecho. Cuando el apóstol Juan habla de la luz, claramente está hablando de Jesús. En el prólogo de su evangelio, en el capítulo 1, versículo 9, nos ha dicho: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La incredulidad tiene un porqué que Juan bien lo expone aquí. La incredulidad es un problema moral, no es un problema intelectual. No es que el hombre no entienda el mensaje del evangelio, el problema es que el hombre ama el pecar. El hombre ama pecar y aborrece la luz que expone su pecado. Aborrece que se le diga: tú que te consideras bueno, tú eres un enemigo de Dios. ¿Sabes por qué los fariseos, por qué los saduceos, por qué los escribas decidieron matar a Jesús? Porque nuestro Señor denunció quiénes eran. Eran sepulcros blanqueados por fuera, la verdad, muy bellos por dentro, llenos de inmundicia. Ryle dice: las almas perdidas serán lo que deseaban ser y tendrán lo que amaban. Amados hermanos, solo aquel que tiene una vida espiritual, aquel que, utilizando la expresión que encontramos en la parábola del hijo del pródigo, aquel que en medio de la inmundicia de su pecado, en medio de los cerdos, en medio de comiendo la comida de los cerdos, en medio de su pecado, vuelve en sí. Solo aquel que vuelve en sí, porque Dios le ha dado el regalo de la vida, ve su condición de inmundicia, se acerca humillado a Dios, estirando su mano como un pordiosero que pide misericordia. Solo uno a quien Dios le da vida espiritual viene a Jesús, se deposita su estado miserable en sus manos y confía en Él. Solo aquel que es consciente de su miserableza de condición natural, de su necesidad de un Salvador, viene a Él. Ese es el testimonio de todo cristiano. No existe cristiano que mirando su vida anterior de Cristo diga: no, pero yo era un buen hombre. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Él dice que todos, incluyéndose él, vivíamos en dicha miserable condición. Es por eso que el versículo 21, el apóstol Juan termina esta reflexión diciendo: mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y aquí se expresa no una exaltación de una persona que quiere que los demás vean las buenas obras que hace para alabarse él mismo. Por el contrario, el cristiano quiere ser testimonio a los demás, no por exaltación propia, sino para glorificar a aquel que le da el poder de caminar rectamente. Volvamos a leer el versículo 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Como Carson expresa: mientras que el amante de las tinieblas rehúye la luz por medio de la exposición, la vergüenza y la convicción, el amante de la luz no se adelanta para hacer alarde de sus mercancías con arrogante justicia propia,
sino que sale a la luz para que se vea claramente que lo que ha hecho ha sido hecho por Dios. Esta extraña expresión deja claro que el amante de la luz no es una persona intrínsecamente superior. Si él o ella disfruta de la luz es porque todo lo que se ha realizado, por lo que no hay vergüenza o convicción, se ha hecho a través de Dios, en unión con Él y por lo tanto, por su poder, termina señalando Carson. Como el apóstol Pablo lo expresó en Efesios 2, versículo 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. Es muy cierto lo que C.S. Lewis expresó. Al final solo hay dos clases de personas: los que dicen a Dios, hágase tu voluntad, y a los que Dios les dice, hágase tu voluntad. Como vuelvo y repito las palabras que da Ryle: las almas perdidas serán lo que deseaban ser y tendrán lo que amaban. Quiero terminar esta enseñanza donde se nos ha expresado la responsabilidad de aceptar el mensaje del Evangelio, el amor de Dios, la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, como se le mostró a Nicodemo, como ha reflexionado Juan. Quiero terminar esta enseñanza con las palabras de Ryle. No hay indisposición alguna por parte de Dios a recibir a un pecador. Por muy grandes que sean sus pecados, Dios ha enviado luz al mundo. Y si el hombre no acude a la luz, la culpa es completamente del hombre. Si su alma se pierde, su sangre será sobre su cabeza. Si no va al cielo, será por su culpa. Su desdicha eterna será resultado de su propia elección. Su destrucción será obra de sus propias manos. Amados hermanos, que la pasión que Juan expresa en su evangelio, en sus epístolas en torno al amor de Dios, a la entrega de su Hijo unigénito, a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, también en nosotros sea el carburante, el combustible, el motivador, el excitante de nuestra vida, para que caminemos para glorificarlo a Él y solamente a Él. Dios los bendiga, amados hermanos.